Estoy bien Sí, el micrófono. sí, correcto, sí, saludes. Buenos días a todos nuestros buenos amigos. César, ya estamos en la programación. Salude. Ok, muy buenos días, Está- televidente y radioescuchas en un programa Un Café con la Tercera. Deseándole parabienes y que sea un día magnífico para todos ustedes. Estamos en el aire y vamos a transmitir el programa con la sociedad civil organizada y un trato justo para los adultos mayores. ¿Qué ha investigado usted, César, con respecto a esta situación? Y la semana pasada tuvimos a un asambleísta y político con respecto al envejecimiento digno y hablamos de una serie de políticas de las cuales están sucediendo en el Ecuador y el mundo con respecto a esta actividad. ¿Puede compartirnos? Ok, le hacíamos una entrevista al asambleísta Byron Valle y hablamos en realidad sobre los grupos etarios, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, y tomamos algunos temas importantes. En realidad, pues en el país, en las leyes actuales que están vigentes en el ordenamiento jurídico del país, como el Código de la Niñez y Adolescencia, establecía que cuando un adulto, un adolescente, comete alguna infracción y debe ser castigado, solamente se aplican medidas socioeducativas, de los cuales en realidad esas medidas socioeducativas solamente apuradamente castigan a las personas en un lapso de año y medio o 2 años. Cuando esa persona ha cometido un robo agravado, ha privado la vida de un ser humano y no pasa nada. Esa persona, ese adulto, ese adolescente recupera su libertad, pero ya sale un poco cambiado, sufre una metamorfosis porque en esas correccionales, en vez de regenerarse, salen totalmente degenerados. Bueno, si usted, esa es una visión de parte suya, ¿no? Porque, bueno, los resultados son los que deben dar cabida a que si esa rehabilitación sea realmente la coherente o no coherente. Uno de los procesos en los cuales el ser humano, y esperemos que la próxima semana tengamos acá a la psicóloga, a la psiquiatra Juliette de Sagnay, quien está, por ejemplo, encargada este rato y muy preocupada y trabaja en neurociencias con respecto a una gran problemática que se ve en los niños y adolescentes con respecto al uso de drogas y H, que es fundamental en este proceso porque para que una situación de delito exista, existen otros elementos que llevan y motivan a un delito. Un ejemplo, un vacío emocional lleva a un adolescente a tomar decisiones inapropiadas. Vamos a entender lo que en esa decisión inapropiada es el uso de alcohol o droga o sexo. Y cuando el dinero le hace falta, entonces entra en el otro proceso de delinquir. Fíjate cómo es una cadena la que conlleva a una situación y encima lo llevamos a una situación de llevarlo a centros de reparación donde tú hablas de una mayor dura o de una mayor pena en la atención disciplinaria para con estos jóvenes y adolescentes con respecto a cuando delinquen. Fíjate cómo te armé un boceto de la gran problemática al inicio de una situación emocional de un joven, un niño y un adolescente con respecto al uso de alcohol y droga y que por otro motivo delinquen. ¿Qué opina usted? Bueno, hay otros elementos que constituyen este entorno que le rodea a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la presencia física y la presencia de las instituciones que tienen que dándole una protección a los niños ni adolescentes. Así lo establece la Constitución Política en sus artículos 44, 45 y 46.
el interés superior del niño. Y no solo eso, sino también el interés en la ley de protección de derechos, el artículo 35 de la Constitución ecuatoriana. Claro. Desde ahí comienza. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la presencia física en el hogar no se refleja porque los padres están absorbidos por sus cuestiones profesionales y académicas, por un lado, y por otro lado, cuando la madre tiene que hacer doble función, la función del padre y la función de la madre, y asumir ese rol porque hubo una separación abrupta del matrimonio y los niños comienzan a ver que falta ese liderazgo en el hogar. De tal manera que, más aún, el elemento que lo rodea a estos jóvenes es el entorno donde realizan sus actividades educativas, donde viven, donde hacen sus actividades deportivas, y eso va incidiendo que se vaya moldeando su carácter y su estado emocional. Debido a que al no haber una presencia de los padres o un conflicto permanente en el hogar, el niño busca un escape. ¿Y cuál es el escape? Los amigos que tienen malas costumbres y los inducen a buscar unos espacios que le van a afectar en su estado psíquico, su salud, y por lo tanto terminan delinquiendo porque no tienen por dónde proveerse para comprar ciertas sustancias que les sirve como salir un momento de la realidad, y cuando pierden esa realidad se van hundiendo en la misma, y ese joven, para recuperarlo, ya el Estado tiene que demandar muchos ingresos, tanto esfuerzos en recursos económicos, humanos y institucionales, para recuperar a ese joven que está perdiéndose en el colectivo social. Ahí viene el otro detalle, el artículo 364 con respecto a que las políticas de salud con respecto a adicciones es una problemática del Estado. Está fuera de control esto. El Estado no le alcanza la idea de tener centros de recuperación en adicciones. Y es un problema serio, porque atender a jóvenes con la mona, que le llaman, es otro problema. Y la mona es cuando el estado de no consumo de este adolescente lo lleva a estados críticos de salud. No hay lugares de atención apropiados de una atención de urgencias con respecto a cuando deja de consumir, que ese es uno de los problemas que tiene, y el problema de desintoxicación que tiene un joven adolescente en esta problemática social en la cual estamos inmersos ahora en una gran pelea desigual, digamos así, porque es más grande la situación de la adicción y los sistemas de control están fuera de sus parámetros, donde hay profesores que quieren expulsar a los estudiantes que están en estado de adicción y no se dan cuenta que hay una ley de protección para con ellos y se vulnera sus derechos. Entonces es complejísimo la situación y hay que tratarlo con una situación de más asertividad, diríamos así. Entonces, César, en el análisis, tú como abogado, la idea de este tipo de situaciones, ¿cómo la vamos canalizando en este proceso? Bueno, partamos de lo que es el núcleo familiar. Cuando en el hogar hay un hogar estructurado, donde las reglas del juego, las costumbres, los procedimientos y el respeto que deben primar entre hijos y padres, y la relación que debe primar entre padres y hijos. Es decir, una comunicación de doble vía y al mismo tiempo una supervisión a nivel. ¿Qué hacen después de sus horas educativas? ¿Qué hacen después de sus horas de actividades deportivas? ¿Cómo uno se puede imbuir con los hijos para que tener una interacción permanente, ir descubriendo su estado de apetencia?
porque a veces cuando usted le coarta al joven o al niño, a la niña, ciertas situaciones debido a su estado hiperactivo, entonces lo está limitando y comienza a sufrir esa presión, y producto de esa presión comienza a buscar escapes. ¿Y cuál es el escape? La droga, el alcohol, las reuniones donde comienzan a darse situaciones degradantes, pero ya esa situación ya se sale de la mano por parte del Estado. Tiene que nacer del hogar. El hogar es el punto de partida para ir moldeando el carácter y la mentalidad del joven. Porque si no hay una interacción permanente entre padres e hijos, tiene que haber ese diálogo permanente y esa necesidad y sincerarse las partes. Caso contrario, el Estado, aunque haga un esfuerzo ingente creando instituciones o destinando brigadas a las áreas empobrecidas por miserias y pobreza, de todas maneras ese gasto que hace el Estado se va como saco roto, porque la labor que está haciendo esas instituciones que fueron creadas para tal fin no logran dar un posicionamiento y un resultado que tiene que ser evaluado de acuerdo por la fase en que se está desarrollando, tal o cual actividad para prevención de lo que hablamos de droga, alcoholismo y otras situaciones que afectan el estado de los jóvenes. Tú tocas ese tipo de situaciones. Hay algunas cosas en las cuales debemos replantearnos con respecto a la promoción y prevención al uso de drogas y mejora en la calidad de vida de estos adolescentes en este proceso tan triste que se llama adicción. Mira, que eso es realmente lo que nos debe llamar la atención y generar una conciencia social, y que realmente la gran problemática sería familia. ¿Cómo fue su familia y cómo se educó usted, César? Que eso también vale la pena hacer comparaciones a las realidades que vive este momento en la sociedad en lo que se llama familia. Ok, yo cuando hice mi labor, estudiaba y tenía 6 años, en 6 años yo ya fui a primer grado, y en la instrucción básica teníamos 2 jornadas, matutina y vespertina. Tal manera que en esos lapsos de 8 a 12 recibíamos como un desayuno escolar que le llamaban antes, que era un vaso de leche y un guineo, y en la tarde de 2 a 6, y antes de terminar la jornada de la tarde hacíamos gimnasia en el patio. Entonces uno pasaba totalmente ocupado y el profesor tenía un mayor control. La población era una población menor a la que estamos actualmente, que estamos en 16 millones de ecuatorianos. Estoy hablando en 1966. Entonces, los tiempos cambian, los índices de delincuencia nos inculcaban en la escuela moral, urbanidad y ética. ¿Por qué? Teníamos que ir limpio, aseado, teníamos que respetar al compañero, teníamos que respetar al profesor, saludar, teníamos que ser respetuosos con las cosas del compañero, de tal manera que eso lo inculcaban en el hogar y lo poníamos en práctica en la escuela. Y en el colegio, de igual manera, asimismo seguí estudiando, estudiaba en la noche y en el día hacía mis labores como empleado, hacía mis diferentes actividades, estaba relacionado a algunas empresas, y también asimismo el sistema de educación era sobre 60 puntos. No ahorita que hablamos que un estudiante puede aprobar su asignatura con 39 puntos y está pasando con Antes era con 45 lo mínimo, que usted se quedaba suspenso, sí, o aplazado con 30 puntos, que tenía que sacarle 15. Claro, pero ahorita en mi tiempo era 60 mínimo.
y si sacaba 45 me quedaba para recuperación. Y ahora con 39, estamos hablando 3 trimestres, 13, 13 y 13, y el estudiante feliz porque aprobó la materia con 39. O sea, no hay un esfuerzo, aunque los pensum académicos o los pensum que establezca el Ministerio de Educación se ajusten a la realidad que vive el país y que ciertas materias ya la vayan desplazando porque las más importantes son las que le van a servir. Es que la situación, César, el sistema educativo en el momento actual, en los que hemos ejercido la cátedra en los colegios, es diferente y es la forma como se califica la participación, la presentación de tareas, las actividades que cotidianamente en el diario, en el semanal y en mensual son parte de una situación que acrecenta o no. Ahora todo depende también del profesor, si tiene habilidades para enseñanza y enseñar y a comprender el tipo de aprendizaje que tiene el estudiante. Hay muchos estudiantes que son afectivos o sinestéticos en el proceso de aprendizaje. Hay otros que son memoristas, unos son visuales, otros son auditivos, otros son sociales. Entonces, si el maestro tiene una capacidad de reconocer las formas de aprendizaje de los estudiantes, entonces cambia la metodología y tiene éxito el proceso de tener trabajos en grupo. Porque fíjate, el proceso de trabajos en grupo hace que los estudiantes tengan una integración. Yo siempre he estado en contra de las bancas unilaterales. Yo digo que las mesas de trabajo son mucho mejores en un proceso educativo. Mesas de trabajo donde aún el muchacho que se aísla se involucra en un momento a comprender y la necesidad de socializar en la enseñanza-aprendizaje. Todavía estamos enseñados a la individualidad en el proceso. Cada quien hace sus tareas en una forma individual. Lo individual está para los exámenes, pero para el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde mi postura, siempre son las mesas de trabajo. No sé qué opina usted, César. Ok. Bueno, Tomás, yo actualmente soy instructor en la Armada del Ecuador, y en la Armada del Ecuador nos dan un sílabo como una directriz para dictar la materia, y se aplica el método de andragogía, es decir, que todos los trabajos que se hagan dentro de la aula o fuera de la aula son grupales. Y en verdad coincido con usted, porque cuando uno se asocia con otro grupo donde hay diferentes caracteres, estado de pensamiento, estado de ánimo y su manera de pensar, entonces se va rompiendo esa situación, de lo cual se socializa, se compenetran los estudiantes y se van descubriendo potencialidades y habilidades en el mismo grupo, en los cuales, por ejemplo, acá no se puede hacer eso en la Armada por la premura del tiempo, pero sí se aplica la andragogía en los talleres, en los grupos investigativos. Ya en la evaluación es individual para poder medir el conocimiento y la capacidad del estudiante, de tal manera que cuando el estudiante rinde, uno se da cuenta que el estudiante no tiene un dominio escénico y tiene temor, entonces lo suple el compañero y él sale a exponer, pero va también rompiendo ese miedo cuando hay otros compañeros que tienen mucha facilidad de palabra, mucho léxico, y entonces ellos dicen, bueno, si él puede, yo también puedo lograr hacer eso. Entonces, en los colegios no se está aplicando la cuestión de agrupar, trabajar en grupos. Es la cantidad de estudiantes que existen en el aula, que ese es otro proceso. Yo creo que tener al máximo 30 estudiantes sería fundamental, pero cuando sobrepasa el límite de estudiantes en el aula, no creo que tengamos éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el maestro se convierte en un artista, porque la enseñanza es un arte, César. No sé qué opinas. Así es. Bueno, acá es diferente, porque acá la media
que mide cada paralelo o cada división que se llama en la Armada del Ecuador no pasa de 28 a 31. Quiere decir que estamos dentro de un parámetro que podemos aplicar los métodos adecuados y la clase y los conocimientos, uno como facilitador va a llegar 100% al estudiante, de tal manera que va a haber una empatía entre facilitador y alumno. Y es importante que el país, a través de sus gobiernos presentes y los que vayan a venir, tengan que hacer una revisión en cuanto a al sistema educativo del país, porque hay materias que realmente no avalan ni garantiza que ese estudiante le va a servir esa materia en su vida laboral. Entonces, darle ciertas materias que son importantes en su vida laboral. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, a mí me daban derecho territorial, me hablaban sobre la cuestión de las cédulas, tratados y protocolos que el Ecuador tuvo en la Gran Colombia. Nos daban matemática financiera, nos daban inglés, nos daban contabilidad comercial y contabilidad general, de tal manera que como mi carrera es de contaduría pública, o para salir como contador, porque antes se salía como contador hasta 1974 a nivel de colegio, entonces el estudiante, cuando tenía que sustentar a obtener el título de contador, tenía que hacer un examen escrito de todas las materias importantes y tenía que sustentar ante un jurado de 5 profesores, uno por cada materia. Muy diferente ahora, han venido haciendo una serie de experimentos, como decir, la monografía, el trabajo investigativo, hacer un trabajo de comunidad, hacer una investigación de acuerdo en ciertos sectores, de acuerdo a la especialidad del estudiante. En realidad no refleja lo que él en sus 6 años de estudio lo puede haber plasmado en el momento que va a sustentar lo que ha investigado. Pero es importante la investigación, porque sin investigación tampoco hay absolutamente nada. Estudiante que investiga, estudiante que realmente desarrolla, porque la investigación es fundamental en el proceso. Si no hay investigación, nos quedamos en el letargo de generar una acción que no va más allá. Oiga, esto ha sido importantísimo hablarlo hoy día. ¿Cómo están? Dice, Stanley Ramos dice, hola, ¿cómo están? Un saludo hago en un café con la tercera. Dice Tatiana Roa, acá, un saludo. Ok. Mire, saludes. Agradezco a Tatiana por estar en contacto en Facebook con un café con la tercera. Esperemos que esté siempre pendiente de las programaciones, porque vamos a estar variando una serie de programaciones que van a ser de interés para el colectivo ecuatoriano. Bueno, como le seguía contando Tomás, yo creo que el país debe aplicar una realidad social, una realidad social en base de sus valores que tiene la sociedad ecuatoriana, para poder aplicar un modelo educativo que no se vaya quedando en el tiempo y que se adecúe con el desarrollo de lo que es la globalización que nos está absorbiendo actualmente a todos los países del mundo. Permíteme unos saludos. Dice, saludos para don Edison Francisco García Blum, quien está en la sintonía y quien nos manda saludos, y también para Farid. Ay, bendito Dios. ¿Alguien más nos manda saludos a este momento? Acá. Saludos para Farid, que también está en la sintonía. Gracias por preferirnos. Esto es un café con la tercera. Continúa, por favor. Ok, gracias, Tomás. Estábamos tomando el tema de la cuestión de lo que es cómo prevenir, cómo salvar a nuestro recurso, el futuro de la patria, que son los niños
y los adolescentes. Y también los adultos mayores, que también son parte de la historia de un país. Hablar de los niños, hablar es el presente y el futuro de los mismos. Crear condiciones adecuadas, crear en los países europeos, particularmente en Japón, los niños cuando salen de sus tareas escolares o de su actividad escolar, salen de 7 de la mañana, entran y salen 3 de la tarde. De tal manera que ese niño, cuando llega a su hogar, actualmente llega despreocupado porque todas sus actividades y tareas la hicieron dentro del plantel o del instituto donde estudia. Permíteme saludar. Saludos para Farid Emilio, para Edison Francisco García, para Claudio Calderón, para Nexar Cervantes, que están en la sintonía. Gracias por preferirnos. Esto es Un Café con la tercera. Continúa. Ok, entonces, yo seguía el criterio que el país debe hacer un replanteo en el sistema educativo. En realidad los recursos del país no son ingentes y son limitados, lo cual incide que el desarrollo educativo del país tenga un alcance y logre una media en relación a los países del primer mundo. Es difícil, pero no imposible. Es una decisión política que tienen los gobiernos presentes y los que vienen a futuro. ¿Por qué? Porque cuidar el recurso humano, que es la niñez, estamos proyectándonos a un futuro interesante. Esa mentalidad de ese niño que viene con una capacidad de una visión, de avanzada, nos va a permitir, tener un recurso que ellos van a hacer, lo que van a hacer una transformación en el país. Por ejemplo, yo sería el criterio que hacer un análisis o copiar ciertas realidades de otros países del primer mundo e irlo adecuando a la realidad ecuatoriana. Por ejemplo, que el estudiante haga sus tareas dentro de la institución en sus horas de clase. Yo digo que en ese proceso es fundamental, discúlpame que te interrumpa, César, que las clases, la asistencia dentro de las unidades educativas finalicen cuando ya los estudiantes han terminado todas sus tareas y puedan ir a descansar realmente a sus domicilios. ¿Qué significa? Que cosas no incomprendidas pueden ser resueltas dentro del aula de clase o del momento de generar tareas dentro de las unidades. Un saludo para Denis Moreno, que también ya está en la sintonía. Gracias, esto es Un Café con la Tercera. Ok, bien. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, aquí tenemos un modelo educativo en el Ecuador, pero que son instituciones de carácter particular, privada, como es Ecomundo, La Moderna, el Colegio de la Universidad de Espíritu Santo, que están aplicando esa realidad que se aplica en los países europeos. Es diferente ir a los colegios fiscales o a los colegios particulares, que no sucede esa realidad. Se le manda al estudiante, después de tenerlo de 7 de la mañana a 1 de la tarde, se le manda tarea donde el joven tiene que estar todavía 6 horas en casa investigando, estudiando y haciendo obligaciones, ya sea una evaluación, una presentación, un sketch, pero él llega a su casa a seguir trabajando, de los cuales sigue agotado su estado mental, cuando debe liberárselo en el momento que él sale de las aulas educativas. Ya él va a su casa
donde él puede ver televisión, puede hacer actividad deportiva, puede interactuar con sus padres. Si sus padres tienen actividad de algún negocio, pueden ir al negocio para ir aprendiendo qué hacen sus padres en su actividad de negocio y estar imbuyéndose, se va incluyendo como parte de esa actividad laboral y paulatinamente ve y va asumiendo un rol que se llama quizás una responsabilidad que a futuro va a ser una persona de bien cuando él forme su familia y sea una persona que pase a los grupos de los serios. De tal manera que es importante analizar que el país, a través de sus dignatarios, tienen que cambiar el sistema educativo del país. No en una forma total, pero sí en un proceso gradual que se vayan asimilando. Pero César, yo te digo lo siguiente. El sistema educativo, al menos la universidad, en ese proceso nos quedó debiendo. ¿Y cuándo nos queda debiendo? Cuando en ese proceso no ha habido las especialidades y las especialidades han tenido que ser suplidas por las maestrías y esas maestrías en un proceso de investigación la universidad nos quedó debiendo. Ha ido, creo, el sistema educativo paulatinamente haciendo los cambios necesarios, pero ha sido durísimo. ¿Por qué? Porque también ha habido política partidista dentro del sistema educativo y al convertir la política partidista en un accionar distorsiona la educación y las metas propuestas con respecto a la investigación quedan a un costado solo por defender intereses políticos de la partidocracia al momento de tener de esas decisiones de un cambio educativo. Creo que la educación ha ido tomando conciencia, esperemos que no se politice a manera de la partidocracia y tenga una política educativa de realmente investigación. No sé qué opinas. Ok, coincido contigo, porque a mí me tocó también estar en las aulas universitarias, particularmente en la Universidad de Guayaquil, y en la época que yo estudiaba ingeniería comercial, me tocó tener algunos choques con los atalas, con los chinos, y habían otros grupos. Movimiento Izquierda Revolucionaria. Ya. De tal manera que querían sacarnos de las aulas en una forma obligatoria. De tal manera que como yo era dirigente estudiantil, le decía, ¿sabe qué? Yo vengo a estudiar porque yo tengo una misión que tengo que prepararme para poder ser un futuro profesional y de ahí sostener a mi familia, porque ya en ese entonces cuando ya yo deambulaba por las aulas universitarias ya tenía mi compromiso, que actualmente lo sigo teniendo, pero siempre la política ha sido un detonante en todos los centros de educación superior, no creo que solamente sea en el Ecuador, esto ha sido a nivel mundial, pero es cuestión de una convicción del ser humano. Cuando usted llega a una aula universitaria y ve que realmente esa acción o esa agrupación política tiene un objetivo específico que vaya en función del grupo educativo o del grupo estudiantil, ya sea mejoras académicas, instalaciones, calidad académica por parte del docente, pensum, quizás, pero cuando es una cuestión meramente política, atrofia y estropea el proceso educativo en un centro de educación superior. Y eso se está viviendo actualmente en la Universidad de Guayaquil. No se puede desterrar la política en este centro de educación superior porque siempre fluyen grupos, unos que ya han desaparecido porque han perdido vigencia y credibilidad y otros que están apareciendo en el espectro político estudiantil aprovechando el momento del ingreso masivo de estudiantes que vienen de los colegios del país. Entonces, es importante canalizar cuando estamos a nivel de educación media y cuando estamos a nivel de educación superior. Antes existía la FESE, Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, que solamente era un membrete y que no representaba nada.
pero llega un instante que sí es necesario que el estudiante en ese proceso tenga una actividad de toma de conciencia ante las realidades sociales del momento que vive. Entonces, cuando esa diáfana mente del estudiante en esas comparaciones entre lo que se tiene y lo que no se tiene por el faltante o los excesos, hay la toma de conciencia. Y entonces, la paradoja, en medio de esta politización corrupta a una política de avance científico y también cultural, arte y de la nueva forma de hacer política necesaria para hacer esos cambios. No sé qué opines, claro. César. Ok, coincido contigo, Tomás, pero hay que analizar lo siguiente. Sabemos, como decía Aristóteles, el ser humano es un ser por naturaleza social y político. Uno no puede aislarse de lo que es la sociedad. La sociedad es parte de uno y uno conforma la misma. Entonces, cuando vemos que hay una actividad política que persigue objetivos específicos y concretos, como una mejora académica, como una implementación tecnológica, como una mejora en los pensum académicos, como una mejora de que las instalaciones universitarias sean adecuadas para impartir las clases, que el estudiante se sienta cómodo dentro de ese ambiente que va a estar recibiendo clases 5 o 6 o 7 horas. Es importante que eso se plasme, pero que esa partidocracia o esa actividad política que incursiona en los grupos estudiantiles lo hacen solamente por captar los cogobiernos y los gobiernos estudiantiles, pero que en el fondo llegan, se posesionan y no pueden plasmar todo lo que ellos han establecido en un plan de trabajo, porque siempre encuentran dificultades, encuentran que se le coartan sus derechos y que no son admitidos porque no van al vaivén de la política de los dignatarios de los centros de educación superior. Permíteme un saludo. Saludos a John Vasco Herrades. Saludos a todos los sábados full sintonía. No sé, John Vasconés es un joven listo para ya su profesionalización como abogado. No sé qué pueda opinarnos y escribirnos a través de mensajito todo lo que estamos planteando hoy día en esa problemática social y que también nos lleva a tener un envejecimiento digno. Recuérdense, si tenemos una juventud preparada, estamos sembrando para que nuestro envejecimiento sea un envejecimiento digno, el nuestro y el de nuestros hijos. Vamos entrando en ese proceso. No sé, ¿qué opinas? Saludos a John. Gracias a John por sus comentarios positivos, porque eso nos obliga a que todo sábado a sábado ir estableciendo una programación, la misma programación, pero con un tinte más profundo, que tenga una cosmovisión dentro del aspecto humano, dentro del complemento que el Estado debe tener protección a todos estos grupos etarios y que esa visión también debe estar inmiscuido en todo el colectivo ecuatoriano, porque uno debe ser permanentemente un elemento de avanzada, que aporte, que comente, que dé una aportación o un criterio de cualquier trinchera que se encuentre, porque eso va a crear conciencia en un pueblo que está sumido actualmente en una inacción. No sé realmente qué pasa con nuestros compatriotas en el país. Tenemos que estar despiertos, atentos, porque el país de hoy es el país de mañana para nuestras generaciones. Y continuando con el programa, le decía a Tomás que el gobierno debe ir trazando directrices sobre los grupos etarios, particularmente niños, niñas y adolescentes. Crear, por ejemplo, estaba viendo en estos últimos días
que el Ecuador participó en los Juegos Sudamericanos que se dieron en Cochabamba, Bolivia. Y vimos las cosechas de medallas de oro, de plata y de bronce. Eso no es de ahora, quiere decir que esto es una escuela formativa y que esto viene ya de algún tiempo atrás. Así es, Tomás, pero usted recordará que cuando estas grandes delegaciones que eran tan numerosas, apuradamente traían 1 o 2 medallas de oro, o 0 medallas, 1 o 2 de plata, o 1 o 2 de bronce. Me llamaban las maletas viajeras. Así es, ahorita se ve que ha habido un trabajo de los dignatarios de los gobiernos salientes que han construido centros de altos rendimientos y han motivado al deportista élite, porque un deportista élite no puede subsistir cuando al mismo tiempo hace su labor como empleado, como profesional, o cuando está en relación de dependencia y hacer una actividad deportiva. Un atleta o un deportista élite debe tener una motivación económica, ya sea del Comité Olímpico Ecuatoriano o del Ministerio de Educación o el Ministerio del Deporte, para que ese deportista dé el fruto necesario y se esfuerce, porque sabe que el único medio que él puede decir estoy recibiendo esa subvención económica, aquí está una medalla para el país. Entonces eso es gratificante ver que el Ecuador en los Sudamericanos de Cochabamba obtuvo 25 medallas. Entonces ya no son maletas viajeras, estamos viendo que el país está sufriendo una metamorfosis en este grupo humano de personas que todos son jóvenes, unos más jóvenes y otros que ya pasan de la media de los 30 años. Un saludo, dice Precioso Gatito. Gracias por preferirnos. Precioso Gatito dice saludos. Está mirándonos Precioso Gatito. Okay. Gracias al televidente Precioso Gatito. Tenemos que continuar con la programación y decirles, señores, que el país está teniendo logros. No solamente al país se lo conoce su identidad a través del deporte, porque el deporte es un medio que une a los pueblos y cierra esa diferencia o distancia. El deporte une a los pueblos y los consolida a través de sus relaciones humanas y relaciones diplomáticas. Entonces, cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando del futuro y el presente de la patria. Al niño, por ejemplo, yo siempre he sostenido que al niño que tiene una edad de los 5 años, deben haber ya lugares donde tengan su actividad creativa libre, dejarle a su arbitrio al niño que desarrolle cuál es su potencialidad que puede lograr. Pero esos centros en el país no existen. Al niño solamente en los centros particulares o privados o que son pagados, hay los pre-kinder o los kinder, pero no hay en los colegios y escuelas fiscales. De tal manera que ese niño que se lo puede aprovechar en esa edad, que estamos hablando de los 5 años hasta los 6 años, lo estamos perdiendo cuando podemos ver cuál es su potencialidad y ese niño de ahí para adelante, aprovechándolo en diferentes actividades, ya sea deportivas, intelectuales, artísticas, de diferentes índoles, para que el niño vaya rompiendo ese molde de que se siente cohibido, de que él no lo puede hacer y que a veces los padres mismos no lo motivan a que él se lance, como decir, hablando vulgarmente, al ruedo. Siempre al niño hay que dejarle libertad en su accionar, porque él es quien nos va a dar la referencia que estamos teniendo como sociedad actualmente. No valoramos al ser humano, al grupo etario de niños, niñas y adolescentes, porque no le estamos dando la importancia de vida. Y eso es un reflejo a través de que están cayendo en el vicio.
el consumo de mucha droga, se están destruyendo, están yendo de asistir a sus clases regulares como estudiantes y se están alejando del contacto de padres y madres y por último se ausentan definitivamente del hogar para engrosar las filas de las bandas juveniles. Y como consecuencia de esta situación, por eso que los delincuentes mayores aprovechan de estos jóvenes que están desubicados en la sociedad para engrosar en su fila, ya que ellos reciben beneficio que un adolescente es inimputable ante la ley y puede cometer un robo agravado, de tal manera que recibe es una medida socioeducativa. Actualmente tenemos gran índice de jóvenes que están delinquiendo en el país, pero realmente no hay un correctivo. Y yo siempre al inicio de esta programación decía que el núcleo, la base, la formación de ese niño, de esa niña y de ese adolescente nace en el hogar. Y si en ese hogar no tomamos los parámetros y la decisión adecuada, lo perdemos a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de las diferentes generaciones que van por venir. ¿Qué hacer entonces para no perderlos? Porque realmente cuando tocas ese punto es muy importante. El Estado, la pregunta es, ¿solamente del Estado el reparar la familia? Eso es una pregunta que te la hago para ti. ¿Solamente del Estado es la competencia de reparar familia? No, no solamente el Estado es parte de recuperar a ese joven. La recuperación de ese joven viene desde el hogar. Esa es la parte fundamental donde el niño va creciendo como cuando usted planta un árbol o una semilla y usted lo va viendo que va creciendo torcido, usted lo va enderezando a través de ciertas condiciones y ese árbol va creciendo. Así son las personas. Si no vemos buenas costumbres en el hogar, si no vemos buenos momentos adecuados en el hogar, si vemos muchas disputas y conflictos y amenazas, insultos, agresiones físicas o verbales de los esposos, los hijos toman eso como un termómetro y lo aplican cuando ellos son adultos o cuando ya son adultos que cumplen un rol en el Estado. Entonces, la otra parte es que el gobierno hace su parte de complemento. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que se ponga una tabla de consumo. Eso totalmente debe desaparecer. No debe haber tabla de consumo ni de 10 gramos ni de 5 gramos de tal o cual sustancia. Debe desaparecer así. La Asamblea debe tratarlo de una forma urgente porque eso le da cabida para que el que hace microtráfico o el joven que va recién por curiosidad a ver qué efecto tiene tal o cual droga o sustancia, ya tiene un parámetro que establece 10 gramos y eso debe desaparecer. Entonces, yo creo que en esa parte hay una apreciación diferente de acuerdo a la Secretaría Técnica de Drogas. El parámetro no está porque ahora hay también los gobiernos seccionales donde la aplicación de la situación de que el uso de la droga también es una parte de la política, el uso indebido de droga con respecto a los parámetros mínimos. Las políticas seccionales tienen su ordenanza. Ahora, por ejemplo, el municipio de Guayaquil acabó de aprobar esta situación de que en lugares públicos es prohibido y que están listos para ser llevados a la cárcel al uso indebido de sustancias o sujetas a investigación. Eso de lo mínimo es un proceso en lo cual la ley no lo ha aplicado y que para mí está mal direccionada.
Cuando le dicen lo mínimo y por lo mínimo no me pueden llevar preso, la ley determina otra cosa. El Código Orgánico Integral Penal determina otra cosa. El único que determina si puede utilizar lo mínimo o no es el juez. Tiene que llevárselo al juez de primera instancia. Y el juez de primera instancia les dicta las medidas cautelares para su recuperación. Porque viene el artículo 364 de las políticas de reparación o de salud para las personas que viven en adicciones. Artículo 364. Como política de Estado. Entonces es el juez el que determina, sino que en algún momento las autoridades de ejecutar, que son inmediatamente la policía, no ejerce ese tipo de situaciones y ahí es cuando se complica toda la situación porque no se los lleva a aquellos usuarios que tienen aún lo mínimo en la situación de adicciones que tienen que ser llevados a juez de primera instancia. Bueno, yo quería acotar algo ahí, Tomás. Se dan casos que se detienen a menores de edad con 5 o 6 funditas o dosis de diferentes sustancias. Pero si ese joven que tiene 15 años, pregunto, ese joven es inimputable ante la ley. Entonces no cabe llevarlo ante un juez. Pero el juez de primera instancia, espérate un ratito, el juez de primera instancia le dice que tiene que ir a un centro de rehabilitación, pues. Es que ahí vienen las paradojas en las cuales hay que trabajar en este proceso. ¿Por qué? Es imputable, tranquilo, pero tiene que ser llevado a un proceso de rehabilitación, porque el último paso de aquel que ejerce y consume droga, el momento que deja de consumir, entra en abstinencia, es la muerte. Y entonces van a morir una cantidad de jóvenes que ya están muriendo. En este proceso hay que tomar en cuenta que hay chicos que quieren salir y no pueden por la presión también de grupo y social. Mi pregunta es, Tomás, ¿el país ha creado clínicas de rehabilitación? Hay clínicas de rehabilitación que prestan servicio y son facturadas a través del Ministerio de Salud Pública. Eso existe, pero no está completamente establecido y eso es una situación. La mayoría son privadas prestando servicio al Estado ecuatoriano. Okay. Permíteme saludar. Un saludo para Daniel Hernández. Nos manda una sonrisita. Gracias, Daniel, por preferirnos. Esto es Un Café con la Tercera. Okay. Gracias, Daniel, por darnos una preferencia a este programa Un Café con la Tercera. Te quería agregar algo, Tomás. Si este joven es inimputable, ok, lo detenemos, lo llevamos a una clínica de rehabilitación, pero en esa clínica de rehabilitación tenemos ya gente que está crónicamente destruida y quiere rehabilitarse. Pero estamos pensando que todo es negativo. Ahora, la calificación de las clínicas debería ser lo importante. Porque si hay el profesional apropiado para atención en el proceso de recuperación, bienvenido sea. Oiga, el neurociencias tiene una gran cantidad de jóvenes, adolescentes que llegan en estado de adicción y llegan en estado crítico por la abstinencia. Entonces, ¿qué hacer con estos jóvenes? Entonces, el proceso de la desintoxicación, que es el proceso básico, ya es un proceso de salud. Entonces, ¿las clínicas están preparadas para manejar el proceso de desintoxicación? Yo creo que no. Entonces, ahí como que las cosas no funcionan y hay que poner cartas en el asunto para el proceso de desintoxicación para la recuperación de estos jóvenes que son un baluarte. Oiga, muchos son muy inteligentes. Yo he aplicado test a algunos de los jóvenes que usan y quieren salir de droga. Llegan a un coeficiente de hasta 120, 95, 120, superior a lo normal. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Allí están los elementos en los que nos toca hacer un cambio en lo que es la familia y la sociedad. Usted lo está viviendo, Tomás. Y yo le pregunto, en la clínica de rehabilitación que hay en Milagro, ¿hay una capacidad suficiente? Bueno, yo no paciente como para poder
Mira, yo no trabajo en clínica, yo trabajo en hospital. Y en el hospital estoy haciendo una generación de atención y grupos prioritarios de atención en rehabilitación. Tengo un grupo terapéutico más o menos de unos 30 estudiantes, los colegios no se los nombra por esa situación normal de protección a las unidades educativas. Pero existe ya una preocupación y un deseo de generar este cambio para con estos jóvenes. Hay gente que quiere cambiar, que no tiene los parámetros, porque una clínica buena le está costando siquiera $1,000 mensuales y los padres no tienen. Así es. Ese es el proceso en los cuales nos llama la atención, el costo de una clínica. Cuando hagamos políticas que realmente quieran generar un accionar para un cambio en salud, yo creo que el Ministerio de Salud Pública debería estar más comprometido con este tipo de situaciones. Y estamos de acuerdo, efectivamente. El baluarte de una sociedad es la juventud, porque si esa juventud no se la recupera, no se la logra sacar de esa situación que vive actualmente, o que está viviendo, realmente no vamos a encontrar valiosos elementos que sirvan al país en los diferentes estamentos del mismo. Entonces, pues, le pongo un ejemplo. Neurociencia tiene una capacidad amplia, pero él hace una labor de autogestión, a pesar de que tiene convenio con el Ministerio de Salud, con el IES y con otras instituciones, pero de todas maneras hace labor de autogestión porque su presupuesto no le da. Y un momento dado que llegue a abrir un poco el abanico para poder recibir cualquier cantidad de gente que está en este proceso de rehabilitación, no va a haber instalación adecuadas y espacio físico para albergar tanta gente. Ya no hay espacio, porque tener las cámaras para un proceso, o las camas para procesos de desintoxicación, que es el primer paso, primero el deseo de recuperación, y el primer paso a ese deseo de recuperación, ese espacio hay que ganarlo y solo los tienen las clínicas y los hospitales. Entonces, tener 1 o 2 camas en las áreas de hospitalización para un proceso de rehabilitación es una lucha de Titanic. Entonces, allí está el primer paso, conseguir esas camas para que estos jóvenes entren en un proceso de desintoxicación. Grupo de apoyo primario familiar, grupo de apoyo social educativo. Entonces, ahí estamos ejerciendo esos parámetros de la triada, lo que es familia, Estado, sociedad, para poder en esa triada generar una acción apropiada. Tendremos una lucha realmente apropiada y contra quién estamos batallando contra las adicciones. El problema no son las drogas, el problema siempre es el ser humano. ¿Por qué el ser humano tiende a las drogas? Ese es el otro proceso. ¿Será que en este proceso la narcopolítica y la narcoindustria están ensimismadas en los países de Latinoamérica y el mundo? Y a través de la narcopolítica y la narcoindustria se somete también a juventudes. Son interrogantes en las cuales yo me pongo a preguntar y digo, ¿estamos peleando contra un gran problema humano, gran problema social? No sé qué opine usted, César, como abogado. Le he hablado de narcopolítica y narcoindustria. Ojo, narcoindustria también. Ok. Cuando hablamos de narcopolítica, es una pandemia que está invadiendo a la humanidad. Y no podemos hablar solamente de los países de economía emergentes. Hablamos de los países del primer mundo. Y cuando hablamos del narcoindustria, estamos hablando de que el desarrollo tecnológico, la mano de obra del ser humano, calificada, semicalificada o no calificada, va pasando a segundo plano. Por ejemplo, la Mercedes-Benz en Alemania fabrica las piezas de los Volvos, de su marca Volvo y Mercedes-Benz, y en vez de ensamblar los carros en su respectivo país, lo ensamblan en México, Argentina o Brasil. ¿Por qué lo hacen? Simplemente lo hacen por abaratar costo y permitir
competir que un producto de primera calidad, y podemos decir que el Mercedes-Benz, el Volvo, es como para un segmento de clase media alta. Entonces buscan estos países porque la hora hombre, en relación a la hora hombre en Alemania, no hay ni punto de comparación. En Brasil tenemos el real, y el real pues se cotiza 2.300 reales, $1, cuando en Alemania la hora de un obrero alemán está en los 18 marcos alemanes. Entonces, desde ahí estamos degradando a la sociedad, porque lo que buscamos es abaratar costos, competir, pero no importa, posicionarnos en el mercado donde haya demanda y tener réditos a corto, a largo plazo. Entonces, cuando estos dignatarios que son elegidos por elección popular llegan al poder, se encuentran con otra paradoja. ¿Cuál es? Un país empobrecido, un país con una alta deuda externa y un país que no solamente depende de ciertos recursos naturales, tales como el petróleo. Verbigracia, hablamos de Venezuela. Hay otros países que viven del turismo, como son los países como Suiza, Suecia, como son los países europeos, que a pesar de que tienen recursos variados, ya sean el recursos geológicos, mineros, también buscan el recurso turístico, que es una fuente permanente que le está ayudando en alguna medida a paliar su economía. Pero en realidad, poner a analizar profundamente estos dos parámetros que usted me planteaba, Tomás, es una situación que se nos va a llevar a analizar aspectos profundos de la estructura de cada país. Un país, por ejemplo, vimos ahorita en España, que tiene un país, un gobierno monárquico constitucional, y fue destituido su primer ministro por corruptela. Entonces, eso le pasó factura al primer ministro, cuando el que cometió la corrupción o esa cuestión inmoral fue el partido. Pero así se manejan las sociedades del primer mundo. Entonces, acá hablar de los países de economía emergente es un cambio diametralmente opuesto. Es como estar hablando la noche y el día. Entonces no podemos globalizar lo que es los países del primer mundo son los países de economía emergente. Así más o menos aclaro la situación de lo que tú planteabas, Tomás, de lo que es la narcoindustria y la narcopolítica. Entonces, en ese proceso, ¿luchamos contra quién? O sea, si estamos, el mayor consumidor de esto siempre será la gente, el consumo de la droga se da en todos los estamentos del Estado, en todos los estamentos sociales, el de la baja, la media y la alta. La pregunta es, ¿quién tiene mayor capacidad para recuperación? Ese es uno de los detalles. ¿Y dónde está la gran cantidad de usuarios? Yo creo que la gran cantidad de usuarios está en la baja, en el pueblo, allá donde se aniquila esa probable meta y mano de obra. Entonces, ¿qué hacer para ir construyendo un cambio social con respecto a este gran monstruo llamado droga en el mundo, en el Ecuador y en el mundo? Primeramente, yo quería decirte que yo tengo amigos. Cuando yo estudiaba, yo tenía amigos que consumían droga y me decían, pruébala porque realmente te hace sentir mejor. Le digo, no, sigue consumiéndola tú, no me interesa a mí porque realmente no tengo interés ni deseo. Entonces, cuando uno tiene un poco de carácter y ese carácter, esa formación viene del hogar, entonces uno lo pone en práctica cuando está dentro de un grupo humano, de diferentes tendencias, de diferentes pensamientos, de diferentes ideologías, de diferentes credos. Entonces uno dice, bueno,
Tú te dañas solo porque quieres, pero no porque el otro te está incidiendo que hagas o no hagas lo que debe hacer. Entonces, así me tocó vivir esa experiencia y hasta el día de hoy soy incólume porque ni siquiera fumo un cigarrillo. Entonces, es cuestión de formación del hogar y de ahí es el éxito donde el individuo puede aportar a la misma. Un hombre positivo, de principio, convencido, aunque esté rodeado de un poco de adversidades, pero siempre ir luchando contra esas adversidades, porque el mundo nos está absorbiendo, la mayor parte de la población en el mundo, en todos los actos sociales, de festejo, de despedida de soltería, de matrimonio, hay presencia de droga. Mire, César, ¿usted sabe cuál es la droga que más mata? Yo te puedo decir la droga que más mata. Puede decir, hay diferentes tipos de droga, hay la cocaína, la heroína. La que más mata es el alcohol, Ya. y es droga también. Ok, sí, pero el Mire, alcohol... no, escúcheme, ¿por qué más mata? Un diabético, daño al hígado, accidentes de tránsito, la mayor cantidad de personas que mueren son siempre en alcohólicos. ¿Qué opina usted de ese proceso? Y es una droga que tampoco la aceptamos y que también está matando mayor cantidad de gente. Entonces, eso es complejo. ¿Cómo aceptar una droga social que también mata y mata más que la otra y que en la cual estamos muy preocupados? La otra al final mata en una forma individual, porque es difícil que un niño, joven, adolescente que usa H vaya a manejar un carro. La pregunta es, en ese proceso paradójico, ¿cuáles son las drogas que más matan y qué hacer en este proceso? Eso es un trabajo laborioso que hay que hacer, no solamente a partir de los dignatarios, ni las autoridades, ni la sociedad como tal. El alcohol estará presente en todos los actos y festejos. Porque se legalizó, recuérdese. No se legalizó tomar. Se legalizó en el momento que desde los Estados Unidos, cuando las luchas de Al Capone y todas esas situaciones dieron paso a la legalización de una droga que le llaman más social. Ya, pero en realidad eso fue fuera de nuestras fronteras. ¿Está permitido en el Ecuador? Está permitido tomar aquí en el Ecuador. Por ejemplo, usted está en un lugar y le brindan una copa de champán, ahí hay alcohol. Y usted en un momento dado que va a hacer un brindis, simplemente o no lo toma o lo deja a un lado, porque dice estoy tomando medicación, pero eso depende de cada individuo. En los Estados Unidos no pudo, se rompió ese paradigma, ni las autoridades, porque el contrabando comenzó a tener estadísticas exorbitantes. Y el contrabando ahora de la otra droga, que lo mismo es políticas exorbitantes y de un descontrol del manejo de esos dineros. Desgraciadamente, cuando usted está luchando contra poderes que están enquistados en los estados, es difícil romper esa cadena. El Ecuador es un país de tránsito, no un país de que procesa ni fabrica, pero es de tránsito por cuestiones de logística, por cuestiones geográficas, por cuestiones que no hay mucho control, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, porque cuando teníamos la base de Manta, en alguna medida coadyuvaba la labor de esta base. ¿No será que salió mayor droga también? Pero ya definitivamente por ello, recuerde que también muchas de las situaciones se dieron en salidas permitidas, porque a la final, yo soy muy crítico en este tipo de situaciones. Hay droga que sale con permiso de unos y hay droga que no sale porque no tiene permiso de los otros. Y es la situación donde se enquista y la política, la narcopolítica se ve inmersa en este proceso. No sé qué opine usted, mi buen amigo. Mi criterio es que a veces esto tiene un poder ramificado que no se puede romperlo así nomás. A veces hay campañas políticas que son financiadas por los narcos y hay otras que el candidato principal llega al solio presidencial y desconoce dónde viene el financiamiento de esa campaña.
porque hay campañas que demandan fuerte y alto dinero. Y es posible, como usted lo dice, Tomás, que a lo mejor algunos se hacen de oídos sordos y otros ciegos y soslayan en su periodo presidencial. Pero es difícil comprobar esa situación porque lo que el Ecuador descomisa en función de lo que circula por nuestros corredores geográficos del país, aéreo, terrestre o marítimo, no se puede determinar. Cuando se dice que se ha capturado 80, 90 toneladas de drogas en el año o 120 toneladas, yo presumo que puede ser el doble que se haya pasado por nuestras vías de comunicación. Oiga, permítame saludar a doña Cecilia Rodríguez Obregón, que está viendo. Un saludo, Cecilia, desde aquí, desde Un Café con la Tercera. Centrémonos en la parte final de nuestra programación con respecto al adulto mayor y su envejecimiento digno. Y también en ese proceso de la cual usted con respecto a la Publio Falconi. ¿Qué ha pasado con la Publio Falconi? ¿Qué ha pasado con estos elementos que le permiten al ser humano ser mejor? Ok. Cuando hablamos de la población que está envejeciendo y que está envejecida, generalmente en el Ecuador la población urbana hasta el año de 1990 había un 6% de ecuatorianos que estaban en una media de los 60 años y un 8% en el total de las ciudades del país. Si incluimos a la población rural, los grupos etarios de la tercera edad constituyen actualmente el 9% de la población total. ¿Por qué hablamos de los etarios adultos mayores en la zona rural? Partamos primero del entorno familiar, de las condiciones que lo rodean, de su accionar como persona, porque hay etarios adultos mayores que no tienen una pensión jubilar y se ven abocados a seguir laborando inclusive hasta los 60 y 70 años de edad, porque no están bajo una protección de la seguridad social, llámese IES, MIES, ISFA o ISPOL. En 1999, la tercera parte de la población de los adultos mayores eran analfabetos. Y de ese 34%, un 21% estaban aglutinados y asentados en zonas rurales. Apuradamente, el 23% de los ecuatorianos en el país están recibiendo una pensión jubilar que está en una media de los 500 a 700 dólares. Hablemos de los que están dentro de lo que es el régimen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero si hablamos de los adultos mayores que se han acogido al servicio pasivo, como son los uniformados de las 3 Fuerzas Armadas y la policía, ellos su pensión jubilar está dentro de lo que es 900 a 1.200 dólares. ¿Qué hacer el Estado ecuatoriano para proteger a los grupos etarios adultos mayores del país? Se ha creado la cobertura de la afiliación voluntaria, el seguro campesino, el bono de desarrollo como alternativa para que esa persona pueda seguir aportando y en un lapso de 15 años poderse jubilar y recibir una pensión que no pase de un básico del 50% de un básico, como medidas para en alguna medida protegerlo, es decir, ya
ya está en los últimos años de su vida y que recibe una pensión para poder subsistir, comprar sus productos de primera necesidad y comprar ciertos fármacos que necesite. Por ejemplo, en el seguro campesino, actualmente una persona que estaba en el sector del seguro campesino. Permíteme un ratito, un saludo para Ruth Pinzón, nos manda saludos, dice, saludos a todos los que hacemos el programa. Ruth Pinzón, jubilada y también ya es parte del grupo de los adultos mayores. Saludos, Ruth. Saludos, gracias, Cecilia. Señorita Pinzón, por estar en nuestra programación enganchada. Nuestro presidente, el presidente Lenín Moreno Garcés, aumentó la pensión del seguro campesino que estaba en $84, lo aumentó a $100. Bueno, en alguna medida es ayuda y al mismo tiempo están bajo la protección de lo que es el Ministerio de Salud Pública, que reciben ayuda en cuanto a la atención médica, odontológica y fármacos. En cuanto a los que están en el bono de desarrollo, la última vez se hablaba de $50 que recibe cada persona de beneficiar con el bono de desarrollo, de los cuales se le descuenta $1 y de ese $1 se le da atención médica, fármacos, odontológica y mortuoria. De tal manera que en alguna medida se está tratando de proteger a las personas que no tienen una pensión jubilar y que están envejeciendo en sus diferentes actividades laborales y otras que han dejado de hacer actividades laborales y están en actividad pasiva. Por ejemplo, actualmente tenemos las personas no remuneradas del hogar que establecieron segmentos de aportación de acuerdo a lo que ellos quieran recibir en un tiempo de 20 años que estén aportando. No reciben ningún tipo de cobertura médica, solamente aportan con la finalidad de recibir en 20 años o 15 años de aportaciones una pensión que va de 140 a $150 mensuales. Entonces, se está abriendo el abanico para proteger a los adultos mayores del país y en buena hora es importante porque estamos visualizando que el adulto mayor también fue parte de ese proceso histórico que vive cada país. ¿Algo más de agregar? Bueno, yo creo que para ir más o menos generando una acción muy importante, la Publio Falconi, ¿cómo están las novedades en la Publio Falconi? Usted que pertenece a ese gran grupo, listo para tomar la presidencia de la Publio Falconi. Bueno, actualmente estamos trabajando bajo el liderazgo de Walter Rosero Brito, candidato a la presidencia 2018-2021, porque nuestro plan de trabajo que está notarizado contiene 23 puntos y uno de los puntos más importantes es la preocupación del adulto mayor. Ese adulto mayor que es parte de la institución, que es parte de la historia del país, que es parte de una familia, pero queremos integrar a ese adulto mayor a todo su entorno familiar, porque también ese joven, ese hijo, ese nieto, algún día va a ser también un adulto mayor y queremos tenerlo en nuestros registros como socio activo. ¿Qué ha hecho la Publio Falconi? Actualmente la Publio Falconi no brinda casi absolutamente nada. Lo único, una sección de lo que es peluquería y una sección de masajes de cajón. El resto no hay curso de computación, no hay uso de manejo de tecnología, no hay uso de bailoterapia, no hay uso de podología, no hay uso de ninguna
clase de servicio que debe recibir el adulto mayor o el socio. César, una pregunta. Esa ya es parte de las situaciones en déficit en el momento de lo que existe en la Publio Falconi. ¿Cuáles son las propuestas del Grupo Renovación y del cambio a ejercer con la presidencia y el liderazgo y también del apoyo de ustedes? Porque ustedes son fundamentales para acrecentar esta propuesta de un cambio en la Publio Falconi. ¿Cuáles son las propuestas? Ya. De 2 propuestas nada más en este momento, porque ya el tiempo está llegando a su fin. Ok. Una de las propuestas es que si llegamos a ser dignatario de la Asociación Publio Falconi Pazmiño, ningún dignatario cobrará ninguna dieta y ningún valor que queda como usufructo en perjuicio del erario y de las arcas de la institución. Pero si hay que hacer una labor, si hay que hacer una comisión o una gestión fuera o dentro de la ciudad, implica movilización, gestión y permanencia para lograr ese propósito, naturalmente hay que exigir pues esa comisión para la movilización. Sería uno de los propósitos importantes. Nadie va a cobrar ningún beneficio como están cobrando actualmente los dignatarios de este periodo que fenece el 30 de septiembre del año que decurre. El 30 de septiembre del presente año. Ya. Así es, estamos de acuerdo. Aquí va a haber una administración de puertas abiertas. Todos serán recibidos y serán tratados como tales, como personas que merecen respeto, consideraciones y dignidad. Gracias a los televidentes y radioescuchas de un programa Un Café con las Terceras y agradeciéndole en forma infinita y sincera que nos sigan, que estén pendientes de nuestras audiciones todos los sábados a partir de las 8 horas hasta las 10 horas en el horario normal. Muchas gracias. Bueno, vamos despidiendo programación y vamos diciendo que un país digno y soberano, una vejez digna y soberana es fundamental para el crecimiento y también para mantener esa economía y esa forma de vida coherente entre el ser humano. Recuerde, esto es Un Café con la Tercera y también hacemos publicidad. Nuestro buen amigo Walter Rosero Brito estará el día martes en Desayúnese con las Noticias, allí en Radio Cristal, a partir martes 12 de junio a las 8 a.m. Walter Rosero, la actualidad y los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Radio Cristal. Nos vemos, hasta pronto. Esto ha sido Un Café con la Tercera.